Leyendas de todos los tiempos. La leyenda del hombre de la capa negra. En una época y lugar olvidados por la historia, la leyenda del hombre de la capa negra se tejía en los misteriosos pliegues del tiempo, una narrativa que cruzaba las fronteras entre la realidad y lo desconocido. La historia comenzó en una ciudad antigua, una urbe que resonaba con susurros de secretos oscuros y pasajes ocultos, donde las sombras se alargaban en las noches de luna llena y los habitantes vivían en un constante estado de cautela. Las primeras menciones del hombre de la capa negra datan de una época en la que las supersticiones y los misterios eran moneda corriente en la ciudad. Se decía que en las noches de luna llena, cuando la oscuridad era tan profunda que podía envolver hasta el último rincón, este enigmático personaje emergía de las sombras como un espectro de pesadilla. Ataviado en una capa negra que parecía absorber la luz a su alrededor, se desplazaba con pasos silenciosos y pasmosos, como si pudiera caminar entre mundos. La figura del hombre de la capa negra era una amalgama de misterio y temor. Aunque pocos afirmaban haber tenido un encuentro directo con él, los relatos sobre sus apariciones eran una constante en los diálogos de los ciudadanos. Se decía que su mirada tenía un brillo inquietante, como si contuviera secretos ancestrales y oscuros. Aquellos que decían haberlo visto afirmaban que su rostro estaba oculto por completo bajo la sombra de su capa, un velo que oscurecía su identidad y sus intenciones. Los rumores se propagaron como un incendio, tejiendo una red de miedo y especulación. Se decía que el hombre de la capa negra podía aparecer en cualquier rincón oscuro de la ciudad, como si estuviera en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Los testimonios eran variados, algunos afirmaban haberlo visto en callejones sombríos, mientras que otros aseguraban que lo habían avistado en lugares remotos donde nadie más se aventuraba. Las historias de encuentros con el hombre de la capa negra variaban en intensidad y detalle, pero todas coincidían en una cosa: aquellos que lo veían experimentaban un escalofrío en la médula, una sensación de que algo siniestro estaba a punto de suceder. Algunos hablaban de susurros inquietantes que parecían llevar el viento, mientras que otros describían la sensación de ser observados incluso en la soledad de sus hogares. A medida que pasaron los años, la leyenda del hombre de la capa negra se convirtió en una parte integral de la cultura de la ciudad. Se rumoreaba que aquellos que lo habían enfrentado sufrieron consecuencias extrañas y a menudo aterradoras. Pesadillas recurrentes, visiones perturbadoras y una sensación persistente de paranoia eran los efectos colaterales de un encuentro con esta figura oscura. La ciudad se sumió cada vez más en un estado de ansiedad y especulación. Los comerciantes cerraban sus tiendas más temprano, los niños eran advertidos de no aventurarse en la oscuridad de la noche y los adultos compartían cuentos sobre el hombre de la capa negra como una advertencia constante. Los habitantes vivían con la sensación constante de que, en cualquier momento, podrían encontrarse cara a cara con esta figura enigmática. Con el tiempo, las teorías sobre la identidad y las intenciones del hombre de la capa negra se multiplicaron. Algunos creían que era un ser sobrenatural, una entidad que habitaba en el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Otros sugerían que era un vagabundo atormentado, una víctima de sucesos trágicos que había perdido su humanidad en medio del dolor y el sufrimiento. A medida que las décadas pasaron, la ciudad misma comenzó a ser eclipsada por la leyenda del hombre de la capa negra. Turistas curiosos llegaban de tierras lejanas para intentar descubrir la verdad detrás de la figura oscura. El casco antiguo se convirtió en un destino para los buscadores de lo paranormal, deseosos de experimentar el misterio de primera mano. Sin embargo, muchos abandonaban la ciudad con más preguntas que respuestas, pues la figura del hombre de la capa negra parecía eludir todos los intentos de ser comprendida. La leyenda del hombre de la capa negra se mantuvo viva a lo largo de los años, una historia que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. A través de las generaciones, la figura enigmática seguía siendo un enigma, una representación tangible de los temores y anhelos humanos.
La leyenda servía como una advertencia sobre los peligros de lo desconocido, recordando a todos que en las sombras de la vida, tanto los misterios como las maravillas pueden aguardar, esperando ser descubiertos y explorados.